A continuación vamos a ver cómo desde el ambiente de Arduino podemos capturar la temperatura del ambiente usando nuestro conector DHT11. Este sensor lo vamos a integrar a una tarjeta ESP32 y la comunicación que vamos a utilizar es una comunicación por Wi-Fi. Esto significa de que nuestra tarjeta ESP32 estará haciendo las veces de cliente y vamos a montar un servidor en Python para poder entonces observar la temperatura y la humedad que este sensor está transmitiendo. Como podemos ver en pantalla, esa transmisión de temperatura y de humedad lo estamos viendo por dos vías. A nivel de puerto serial, por el con número 6 del entorno de Arduino, y también lo estamos viendo a nivel de un servidor en Python. Cuando hacemos este tipo de integración debemos tomar en cuenta dos aspectos muy importantes. Primero, el nivel de conexionado. En este caso, cómo se une nuestro sensor de humedad y de temperatura DHT11, cómo se une, cómo se integra con nuestra tarjeta ESP32. Observemos en la imagen el tipo de conexionado. Por un lado tenemos nuestra tarjeta ESP32 y del otro lado tenemos entonces nuestro sensor. Dependiendo de lo que estemos encontrando en el mercado, podemos tener nuestro sensor con 3 pines. Ese es el típico que viene en su baquelita, que viene ya incorporado en su tarjeta impresa, o de tipo OEM, es decir, sin ningún tipo de condicionamiento a nivel de tarjeta impresa. Entonces, cuando viene con tarjeta impresa, trae 3 pines. Cuando viene de tipo OEM, viene entonces a 4 pines. Sabiendo de antemano de que si es a 4 pines, como podemos observar, el pin número 3 no se utiliza. El primer pin se utiliza para el positivo, el cuarto pin para el negativo de la alimentación, y la comunicación la hacemos a través del pin número 2 de nuestro sensor DHT11. Dependiendo si es a 4 pines o a 3 pines, esta resistencia de 5 o de 10K va a ser necesario incorporarla. Si es a 4 pines, manualmente nosotros debemos incorporarla. Por el contrario, si ya viene en el circuito impreso, esa resistencia ya viene incorporada. Entonces, a nivel de conexionado, muy importante saber de antemano de que el sensor se alimenta a 5 voltios y también se alimenta a 3.3, haciéndolo ideal para tarjetas tanto del entorno de Arduino como para tarjetas del entorno ESP. Pues bien, sabiendo de antemano entonces cuál es nuestro sensor, cómo es el conexionado, debemos entonces nosotros seleccionar en qué pin vamos a colocar nuestro sensor a nivel de comunicación. Específicamente,
hemos seleccionado para este ejemplo el pin número 4. El pin número 4 es el que hemos seleccionado para recibir la señal de temperatura y de humedad. Ahora vamos a observar cuáles son los resultados que estamos obteniendo a nivel de la comunicación. Por el ambiente de Arduino y su comunicación serial, observamos entonces la humedad y observamos también entonces la temperatura. A razón de 6 segundos aproximadamente se está haciendo esta lectura. En la actualidad 25 grados y 73% de humedad. Si nosotros lo observamos a nivel del servidor de Python, observamos la misma información y en el mismo momento se recibe la data tanto por el ambiente serial como por el servidor de Python. Ahora vamos a ver a nivel del ambiente de Arduino las consideraciones, sobre todo relacionado con el código. Veamos entonces a nivel del código. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que incorporar nuestras librerías. La librería DHT para el sensor de temperatura y la librería Wi-Fi del ESP32 para la comunicación de tipo cliente. Le decimos cuál es la dirección IP de nuestro servidor. Si nosotros buscamos acá y verificamos, vamos a ver, vamos a ver entonces a nivel de código de comando, vamos a ver entonces cómo podemos observar la dirección IP de nuestra máquina que está haciendo las veces de servidor en Python. La 21, por acá tenemos entonces la dirección de nuestro servidor. Queremos entonces también ver la dirección, si está haciendo pin la 7172.16.0.13. Es precisamente nuestra tarjeta ESP32. Bien, entonces de esa manera tenemos cuál es la dirección que identifica a nuestro servidor y el número de puerto que vamos a utilizar para generar la comunicación entre nuestra tarjeta ESP32 y nuestro servidor en Python. Definimos también a nivel del sensor de temperatura por cuál de los pines vamos a recibir la señal, que en este caso es el pin número 4, y le estamos diciendo también que vamos a utilizar el modelo, específicamente número 11 de los sensores de temperatura. Por
por dónde recibimos la señal y cuál es el modelo del sensor. Estamos definiendo el LED número 2, el pin número 2, para hacer parpadear a razón de 6 segundos el LED interno de nuestro dispositivo. Declaramos también una variable de tipo cliente, Wi-Fi, y declaramos también una variable de tipo DHT para poder manejar entonces el sensor. Por esta variable manejamos el sensor y por esta variable vamos a manejar el cliente Wi-Fi. A nivel de setup, muy básico, tenemos entonces colocando de salida nuestro LED, una comunicación serial a 9600. Le estamos diciendo que nuestro modelo de comunicación Wi-Fi va a ser tipo estación, es decir, tipo cliente. Le tengo que decir cuál es el nombre de nuestra red Wi-Fi y cuál es el password de esa red Wi-Fi. Una vez que le hemos dado esos parámetros, intentamos sencillamente una conexión. Nos quedamos en un ciclo esperando la conexión con el servidor. Y una vez que nos conectemos, obtenemos nuestra dirección. De no ser así, nos va a enviar un mensaje que la conexión ha fallado y habrá que intentarlo nuevamente. Bien, entonces de esa manera a nivel del setup obtenemos este tipo de información. Si nosotros volvemos a nuestro terminal, observemos que al mismo tiempo la señal se genera en ambos sitios. Sigamos. Vamos a ver al nivel del loop qué información con los códigos debemos tomar en cuenta. Estamos encendiendo a razón de 6 segundos nuestro LED interno de la tarjeta ESP32. Utilizamos dos variables de tipo float, una para recibir la humedad y la otra para recibir la temperatura. Si el intento de la lectura tanto de humedad como de temperatura llega a fallar, enviamos un mensaje y nos salimos del ciclo loop para que el sistema Arduino lo intente nuevamente. De no haber una lectura fallida, el programa continuará, ya tiene capturado el valor de temperatura y de humedad y estamos preparando entonces el string, la cadena que se va a transmitir tanto para el puerto serial como para el servidor, en este caso que está desarrollado en Python. Tan sencillo como comenzamos con una cadena vacía, le agregamos la palabra humedad, convertimos la humedad que está en número, lo convertimos a cadena de carácter y le concatenamos el porcentaje. Aquí lo tenemos, es este espacio acá, esto. Bien, después viene un espacio que es el que separa humedad con temperatura y para el ambiente en Arduino estamos entonces colocando directamente nuestro grado centígrado
Y para el ambiente del terminal estamos colocando punto C, es decir, grados centígrados, pero utilizando un punto. Si lo podemos observar, nos vamos a dar cuenta de que en un lado está saliendo el signo de grados y del otro lado el signo de punto. Esto porque en el ambiente de Arduino estamos utilizando códigos ASCII y en el servidor de Python estamos utilizando otro tipo de codificación, UTF-8 específicamente. Una vez que hemos armado nuestra cadena, entonces la enviamos por el puerto serial y si hay un cliente que está conectado al servidor, le enviamos también entonces la cadena. Entonces hay una cadena para el serial y hay otra cadena para el servidor Python. Y con esta instrucción apagamos por 6 segundos el de interno. Entonces, básicamente en eso consiste la comunicación. Vamos a hacer entonces una prueba a nivel de subir nuestro código a la tarjeta. Le decimos subir. Vamos a cerrar este terminal. Vamos a abrir uno nuevo. Y vamos a esperar que nuestro programa comience a subir a la tarjeta. Esperamos un instante. Suele tardar un poco más el código en las tarjetas ESP que en las tarjetas de Arduino. Y ahí vamos. Nos pide conexionado. Le damos al botón reset. Y ahí comienza a subir. Vamos a esperar que estemos aproximadamente al 100% de haber subido nuestro programa para activar nuestro servidor Python. Y una vez que se haya subido en su totalidad el programa en la tarjeta, lo vamos a activar junto con el servidor. Ok, ya activamos nuestro servidor, ya se conectó, es la dirección número 13 y comienza a ver la temperatura. Aquí se nota que no estaba disponible nuestra tarjeta SP, ya entró en operatividad y podemos ver entonces el resultado en el servidor y también podemos ver el resultado en nuestro puerto serial de Arduino. Saludos cordiales.